siguió con gran desesperación del señor de Norpois, haciéndole un sinfín de preguntas acerca de los oficiales cuyo nombre salía a colación con más frecuencia a propósito de la cuestión Dreyfus. El señor de Norpois declaró que a simple vista el coronel de Paty de Clam le hacía el efecto de un cerebro un tanto confuso, y que acaso no había estado muy acertado elegirle para que llevase adelante una cosa tan delicada, que tanta sangre fría y discernimiento requería, como era un sumario. Sé que el Partido Socialista pide a grito su cabeza, así como la liberación inmediata del preso de la Isla del Diablo, pero creo que aún no estamos reducidos a pasar así por las horcas caudinas de los señores Gerault y Richard y consorcios. Hasta aquí, esta cuestión es la botella de tinta. No digo que, tanto de una parte como de otra, no haya que ocultar bajezas bastante feas, que ciertos protectores más o menos desinteresados de su cliente de usted puedan incluso tener buenas intenciones. No pretendo lo contrario, pero ya sabe usted que el infierno está empedrado de ellas, añadió con una aguda mirada. Es esencial que el gobierno dé la impresión de que no está en manos de las facciones de la izquierda y de que no le queda más que rendirse, atado de pies y manos, a las intimaciones de no sé qué ejército pretoriano, que créame usted, no es el ejército. Ni qué decir tiene que si se adujese un hecho nuevo, se incoaría un proceso de revisión. La consecuencia salta a la vista. Pedir eso es empujar una puerta abierta. Ese día el gobierno sabrá hablar alto y claro o abdicará de lo que constituye su prerrogativa esencial. Ya no bastarán las pantochadas, habrá que designar jueces para Dreyfus, y será fácil porque aunque se haya hecho costumbre en nuestra dulce Francia, donde gustamos de calumniarnos a nosotros mismos, creer o dejar que se crea que para hacer oír las palabras de verdad y de justicia es indispensable atravesar el Canal de la Mancha, lo cual no es a menudo más que un medio disfrazado de llegar al Spree. No solo en Berlín hay jueces, pero una vez puesta en marcha la acción gubernamental, ¿sabrán ustedes escuchar al gobierno? Cuando les invite a cumplir con su deber, ¿se pondrán ustedes en torno suyo? ¿Sabrán ustedes no permanecer sordos a su patriótico llamado y responder presente? El señor de Norpois hacía estas preguntas a Bloch con una vehemencia que al mismo tiempo que intimidaba a mi camarada, le lisonjeaba, porque el embajador parecía como si se dirigiese en él a todo un partido, como si interrogara a Bloch ni más ni menos que si éste hubiera recibido las confidencias de ese partido y pudiera asumir la responsabilidad de las decisiones que se adoptasen. Si no cejasen ustedes, continuó el señor de Norpois, sin aguardar a la respuesta colectiva de Bloch, si antes inclusive de que estuviera seca la tinta del decreto que dispusiese el incoamiento del proceso de revisión, ustedes, obedeciendo a no sé qué insidiosa consigna, no cejarán, sino que se confinasen en una oposición estéril que parece ser para algunos la última ratio de la política. Si se retirasen ustedes a su tienda y quemasen sus naves, sería con grande perjuicio para ustedes mismos. ¿Son ustedes prisioneros de los autores del desorden? ¿Les han dado a ustedes rehenes? Bloch se veía perplejo para responder. El señor de Norpois no le dio tiempo. Si la negativa es veraz, como quiero creerlo, y si tiene usted un poco de lo que me parece que desgraciadamente le falta a algunos de sus jefes y de sus amigos, cierto espíritu político, el mismo día en que esté segura la sala de lo criminal, si no se dejan ustedes alistar por los que pescan el río revuelto, tendrán ustedes ganada la partida. No respondo de que todo el Estado Mayor pueda salir muy airoso del trance, pero no es poco, ya que parte de él, por lo menos, pueda sacar alta la cara sin plantar fuego al polvorín ni armar gresca. Por lo demás, se cae de su peso que es al gobierno a quien incumbe hacer hablar al derecho y cerrar la lista, demasiado larga, de los crímenes impunes, no ciertamente obedeciendo a las incitaciones socialistas ni a las de no sé qué soldadesca, añadió mirando a Bloch a los ojos, y acaso con el instinto que tienen todos los conservadores para buscarse apoyos en el campo contrario. La acción gubernamental debe ejercerse sin hacer caso de pujas, vengan éstas de donde vinieren. El gobierno no está, a Dios gracias, a las órdenes del coronel Driaud, ni en el otro polo a las del señor Clemenceau. Hay que meter en cintura a los agitadores de profesión e impedir que vuelvan a levantar la cabeza.
Francia, en su inmensa mayoría, desea el trabajo dentro del orden. En este respecto, tengo formada mi religión. Pero no hay que tener miedo de ilustrar a la opinión, y si algunos borregos de los que tan bien conoció nuestro Rabelais se lanzasen al agua de cabeza, convendría hacerles ver que esa agua está turbia, que ha sido turbada adrede por una ralea que no es de casa para disimular sus peligrosos fondos, y el gobierno no debe aparecer como que sale a la fuerza de su pasividad cuando ejerza el derecho que es esencialmente su derecho, quiero decir, poner en movimiento a la señora Justicia. El gobierno aceptará todas las indicaciones de ustedes. Si se demuestra que ha habido un error judicial, el gobierno estará apoyado por una mayoría aplastante que le permitirá hablar con entera libertad. Usted, caballero, dijo Bloch, volviéndose al señor de Argencourt, a quien había sido presentado al mismo tiempo que a los demás, de seguro que es dreyfusista. En el extranjero lo es todo el mundo. Esa es una cuestión que solo atañe a los franceses entre sí, ¿verdad?, respondió el señor de Agincourt, con esa particular insolencia que consiste en atribuir al interlocutor una opinión que se sabe manifiestamente que no comparte, puesto que acaba de emitir una opinión opuesta. Bloch se sonrojó. El señor de Agincourt sonrió, mirando en torno suyo, y si la sonrisa, mientras la dirigió a los demás visitantes, fue malévola para Bloch, se atemperó de cordialidad al detenerla finalmente en mi amigo, con objeto de privar a éste de pretexto para molestarse de las palabras que acababa de oír, y que no por ello dejaban de ser menos crueles. La señora de Guermantes dijo al oído del señor de Agincourt algo que no oí, pero que debía de referirse a la religión de Bloch, porque en ese momento pasó por el semblante de la duquesa esa expresión a que el temor que tiene uno de ser observado por la persona de quien habla comunica un viso vacilante y falso, y a la que se mezcla el regocijo curioso y malévolo que inspira un grupo humano a que nos sentimos radicalmente extraños. Bloch, por desquitarse, se dirigió al duque de Châtellerault. Usted, caballero, que es francés, que sabe de seguro que en el extranjero son dreyfusistas, aunque se pretenda que en Francia no se sabe nunca lo que pasa en el extranjero. Además, yo sé que se puede hablar con usted, me lo ha dicho el señor de Saint-Luc. Pero el joven duque, que sentía que todo el mundo se ponía en contra de Bloch y que era cobarde, como a menudo se es en sociedad, usando de un ingenio preciosista y mordaz que, por atavismo, parecía heredar del señor de Charlus. Perdóneme, caballero, que no discuta acerca de Dreyfus con usted, pero es una cuestión que tengo por principio no hablar de ella como no sea entre jaféticos. Todo el mundo sonrió, excepto Bloch, no porque éste no tuviese costumbre de pronunciar frases irónicas a cuenta de sus orígenes judíos, a propósito de su ascendencia, que venía un tanto del Sinaí, pero en lugar de una de esas frases, que sin duda no estaban a punto, el resorte de la máquina interior hizo subir otra a la boca de Bloch, y solo se pudo recoger esto. Pero, ¿cómo ha podido usted saber? ¿Quién le ha dicho a usted? Como si hubiera sido hijo de un presidiario. Por otra parte, dado su apellido, que no pasa precisamente por cristiano, y su cara, su extrañeza denotaba cierta ingenuidad. Como lo que le había dicho el señor de Norpois no le hubiera satisfecho completamente, se acercó al archivero y le preguntó si no se veía algunas veces en casa de la señora de Villeparisis al señor Dupaty de Calme o a José Rinage. El archivero no respondió nada. Era nacionalista y no cesaba de predicar a la marquesa que bien pronto habría una guerra social y que ella debiera ser más prudente en la elección de sus relaciones. Se preguntó si no sería Bloch un emisario secreto del sindicato que hubiera venido con objeto de informar a éste, y se fue a repetir inmediatamente a la señora de Villeparisis las preguntas que Bloch acababa de hacerle. La marquesa juzgó que Bloch estaba, por lo menos, mal educado, que acaso fuera peligroso para la posición del señor de Norpois. Por último, quería dar gusto al archivero, la única persona que le inspiraba algún temor y por quien era adoctrinada, sin gran resultado. Todas las mañanas le leía el artículo del señor Judet en Le Petit Journal. Quiso, por tanto, dar a entender a Bloch que no se empeñase en volver, y encontró con mayor naturalidad en su repertorio mundano la escena con que una gran dama pone a alguien a la puerta de su casa, escena que en modo alguno comporta el dedo en alto y los ojos llameantes que la gente se figura. En el momento en que Bloch se acercaba a ella para despedirse, hundida en su butacón, pareció extraída a medias de una vaga somnolencia. Sus ahogadas miradas tuvieron tan solo el fulgor apagado y encantador de una perla. Los adioses de Bloch
desplegando apenas en el rostro de la marquesa una lánguida sonrisa, no le arrancaron una palabra y no le tendió la mano. Esta escena puso a Bloch en el colmo del asombro, pero, como era testigo de ella un círculo de personas en torno suyo, no pensó que pudiera prolongarse sin inconveniente para él, y, por obligar a la marquesa, la mano que no venían a tomarle se la tendió él mismo. La señora de Villeparisís se molestó, pero sin duda, con importarle dar una satisfacción inmediata al archivero y al clan antridefrusista, quería sin embargo guardar miramientos al porvenir. Se contentó con bajar los párpados y entornar los ojos. Me parece que está dormida, dijo Bloch al archivero, que, sintiéndose sostenido por la marquesa, adoptó una expresión indignada. Adiós, señora, gritó. La marquesa hizo el ligero movimiento de labios de una moribunda que quisiera abrir la boca, pero cuya mirada ya no reconoce a nadie. Después se volvió desbordante de una vida que vuelve a encontrarse al marqués de Agincourt, mientras Bloch se alejaba persuadido de que estaba chocha. Lleno de curiosidad y con el propósito de poner en claro un incidente tan extraño, volvió a verla algunos días después. Ella le recibió muy bien porque era buena, porque no estaba allí el archivero, porque le importaba el sainete que había de hacer representar en su casa Bloch, y en fin, porque había hecho la comedia de gran dama que deseaba, que fue universalmente admirada y comentada aquella misma noche en diversos salones, pero conforme a una versión que ya no tenía ninguna relación con la verdad. Hablaba usted de las 7 princesas, duquesa. ¿Sabe usted? No estoy más orgulloso de ello por eso, que el autor de ese, ¿cómo diré?, de ese memorial es un compatriota mío, dijo el señor de Agincourt, con una ironía matizada por la satisfacción de conocer mejor que los demás al autor de una obra de que se acaba de hablar. Sí, es belga de nación, añadió. ¿De veras? No, no le acusamos a usted de entrar para nada en las 7 princesas. Afortunadamente para usted y para sus compatriotas no se parece usted al autor de esa inepcia. Conozco belgas muy amables. Usted, su rey, que es un poco tímido, pero lleno de ingenio. Mis primos, los de Ligne y muchos otros, pero afortunadamente ustedes no hablan la misma lengua que el autor de las 7 princesas. Por lo demás, si quiere usted que le diga la verdad, es demasiado hablar de ello, sobre todo porque eso no es nada. Son gente que trata de parecer oscura y que, si es preciso, se las arregla para ser ridícula, para ocultar que no tiene ideas. Si debajo de eso hubiera algo, yo le diría a usted que que no les temo a ciertas audacias, añadió en tono serio. Desde el momento en que haya en ellas algún pensamiento, no sé si ha visto usted la obra de Borelli. Hay gente a quien le ha molestado. A mí, aun cuando hubiera de hacerme lapidar, añadió sin darse cuenta de que no corría grandes riesgos, confieso que me pareció infinitamente curiosa. Pero las 7 princesas. De nada sirve que una de ellas tenga mimos para su sobrino. No puedo soportar los sentimientos familiares. La duquesa se detuvo en seco porque entraba una señora que era la vizcondesa de Marsantes, madre de Roberto. La señora de Marsantes era considerada en el Faubourg de Saint-Germain como un ser superior, de una bondad, de una resignación angelicales. Me lo habían dicho y yo no tenía ninguna razón particular para estar sorprendido de ello, ya que en ese momento no sabía que fuese la mismísima hermana del duque de Guermantes. Más tarde me he extrañado cada vez que he sabido en esta sociedad que mujeres melancólicas, puras, sacrificadas, veneradas como ideales santas de vidriera, habían inflorecido en la misma capa genealógica que unos hermanos brutales, estragados y viles, hermanos y hermanas, cuando son tan enteramente iguales de cara como lo eran el duque de Guermantes y la señora de Marsantes. Me pareció que debían tener en común una sola inteligencia, un mismo corazón, como los tendría una persona que podría tener momentos buenos o malos, pero de quien no cabe esperar, con todo, amplitud de miras si es de espíritu limitado, o una abnegación sublime si es dura de corazón. La señora de Marsantes asistía a los cursos de Brunetière, entusiasmaban al Faubourg Saint-Germain y con su vida de santa lo edificaba a sí mismo. Pero la conexión morfológica de la bonita nariz y de la mirada penetrante incitaba, sin embargo, a clasificar a la señora de Marsantes en la misma familia intelectual y moral que su hermano el duque. Yo no podía creer que el simple hecho de ser mujer y acaso de haber sido desgraciada y tener la opinión de todos a su favor, pudiera hacer que una persona fuese tan diferente a los suyos
como en las canciones de gesta en que todas las virtudes y las gracias están reunidas en la hermana de unos hermanos feroces. Me parecía que la naturaleza, menos libre que los antiguos poetas, tenía que servirse casi exclusivamente de los elementos comunes a la familia y no podía atribuirle tal poder de innovación que hiciese con materiales análogos a los que componían un tonto o un patán, un gran espíritu sin tal alguna de necedad, una santa sin ninguna mácula de brutalidad. La señora de Marsantes llevaba un traje de zulá blanco con grandes palmas sobre las que se destacaban unas flores de tela que eran negras. Es que había perdido hacía 3 semanas a su primo, el señor de Montmorency, lo cual no le impedía hacer visitas, asistir a comidas íntimas, pero de luto. Era una gran dama, por atavismo, su alma estaba llena de frivolidad, de las existencias de corte, con todo lo que hay en ella de superficial y de riguroso. La señora de Marsantes no había tenido fuerzas para lamentar mucho tiempo la pérdida de su padre y de su madre, pero por nada del mundo hubiera vestido de color en el mes siguiente a la muerte de su primo. Estuvo más que amable conmigo porque yo era amigo de Roberto y porque no era del mismo mundo que Roberto. Esta bondad iba acompañada de una timidez fingida, de la especie de movimiento de retirada íntimamente de la voz, de la mirada, del pensamiento que se recoge como una falda indiscreta para no ocupar demasiado sitio, para permanecer bien erguida, inclusive en la flexibilidad, como requiere la buena educación. Buena educación que no hay que tomar demasiado al pie de la letra, por lo demás, ya que muchas de esas damas caen enseguida en la licencia de costumbre sin perder nunca la corrección casi infantil de los modales. La señora de Marsantes irritaba un poco en la conversación, porque cada vez que se trataba de un plebeyo, por ejemplo, de Bergot, de Elzir, decía, recalcando la palabra, haciéndola valer y salmondeándola en 2 tonos diferentes, con una modulación que era peculiar de los germantes, he tenido el honor, el gran honor de encontrarme con el señor Bergot, de conocer al señor Elzir. Fuese por hacer admirar su humildad, fuese por el mismo gusto que tenía el señor de Guermantes de volver a las formas desusadas para protestar contra los abusos de la mala educación actual en que no se dice suficientemente honrado. Cualquiera de estas 2 razones que fuese la verdadera, de todas maneras se sentía que cuando la señora de Marsantes decía he tenido el honor, el gran honor, creía desempeñar un gran papel y demostrar que sabía coger los nombres de los hombres de valía como hubiera recibido a estos en persona en su castillo si se hubieran encontrado en sus inmediaciones. Por otra parte, como su familia era numerosa, como la quería mucho, lenta lenta de palabra y amiga de explicaciones, quería hacer comprender los parentescos, se encontraba sin ningún deseo de deslumbrar y aun sin que, sinceramente, le gustase hablar más que de campesinos conmovedores y de guardas de casas sublimes, citando a cada instante a todas las familias ennoblecidas de Europa, cosa que no le perdonaban las gentes menos brillantes, y si eran un tanto intelectuales, se burlaban de ello como de una estupidez. En el campo, la señora Marsantes era adorada por el bien que hacía, pero sobre todo porque la pureza de su sangre, en que desde muchas generaciones atrás no se encontraba sino cuanto hay más de grande en la historia de Francia, había quitado a su manera de ser todo lo que la gente del pueblo llama ínfulas y le había dado una sencillez perfecta. No temía abrazar a una pobre mujer que era desgraciada y decirle que fuese a buscar un carro de leña al castillo. Era, se decía, perfecta cristiana, estaba empeñada en hacer contraer un matrimonio colosalmente rico a Roberto. Ser gran señora es juzgar a la gran señora, es decir, por una parte, jugar a la sencillez. Es un juego que sale extremadamente caro, tanto más cuanto que la sencillez no encanta sino a condición de que los demás sepan que podríais no ser sencillos, es decir, que sois riquísimos. Más tarde me dijeron cuando conté que la había visto, debe usted de haberse dado cuenta de que ha sido encantadora, pero la verdadera belleza es tan particular, tan nueva, que no se la reconoce como tal belleza. Ese día me dije solamente que tenía una nariz chiquitina, los ojos muy azules, el cuello largo y la expresión triste. Oye, dijo la señora de Villeparissy a la duquesa de Guermantes, creo que voy a recibir dentro de un momento la visita de una mujer a quien no quieres conocer. Prefiero avisártelo para que no te moleste.
Por lo demás, puedes estar tranquila. No volveré nunca a recibirla en mi casa en lo sucesivo, pero tiene que venir por una sola vez hoy. Es la mujer de Swan. La señora de Swan, al ver las proporciones que tomaba la cuestión Dreyfus y temiendo que el origen de su marido se volviese contra ella, le había suplicado que no hablase nunca de la inocencia del condenado. Cuando no estaba él delante, iba aún más lejos y hacía profesión del más ardiente nacionalismo. No hacía más que seguir en esto, por lo demás, a la señora de Verdurin, en quien se había despertado un antisemitismo burgués y latente, y había llegado a una verdadera exasperación. La señora de Swan había conseguido, gracias a esa actitud, entrar en algunas de las ligas de mujeres del mundo antisemita que empezaban a formarse y había trabado relaciones con muchas personas de la aristocracia. Puede parecer extraño que, lejos de imitarlas, la duquesa de Guermantes, tan amiga de Swan, se hubiese resistido siempre, por el contrario, al deseo, que él no le había ocultado, de presentarla a su mujer. Pero más tarde se verá que esto era un reflejo del carácter particular de la duquesa, que juzgaba que no tenía que hacer tal o cual cosa e imponía con despotismo lo que había decidido su libre arbitrio mundano, muy arbitrario. Le agradezco que me haya avisado, dijo la duquesa. Me sería muy desagradable, en efecto, pero como la conozco de vista, me levantaré a tiempo. Te aseguro, Oriana, que es muy agradable. Es una mujer excelente. No lo dudo, pero no siento ninguna necesidad de cerciorarme de ello por mí misma. ¿Estás invitada en casa de Lady Israel?, preguntó la señora de Villeparisis a la duquesa, por cambiar de conversación. Pero sí, a Dios gracias, no la conozco, respondió la señora de Guermantes. A quien hay que preguntar eso es a María Aynar. Ella la conoce y siempre me he preguntado por qué. La he conocido, en efecto, respondió la señora de Marsantes. Confieso mis errores, pero estoy decidida a no volver a tratarla. Parece que es una de las peores y que no se recata. Por lo demás, hemos sido todos demasiado confiados, demasiado hospitalarios. No volveré a tratar a nadie de ese pueblo. Mientras teníamos algunos primos de provincias de nuestra misma sangre, a los que cerrábamos nuestra puerta, se la abríamos a los judíos. Ahora vemos su agradecimiento. Ay, yo nada tengo que decir, tengo un hijo adorable y que, como un chiquillo loco que es, suelta todas las insensateces posibles, añadió al oír que el señor de Agincourt había hecho alusión a Roberto. Pero, a propósito de Roberto, ¿no lo ha visto usted?, preguntó a la señora de Villeparisis. Como hoy es sábado, pensé que habrían podido pasar 24 horas en París, y en ese caso habría venido seguramente a verlo usted. En realidad, la señora de Marsantes pensaba que su hijo no tendría licencia, pero como en todo caso sabía que, de tenerla, no habría venido a casa de la señora de Villeparisis, esperaba, aparentando creer que lo hubiese encontrado aquí, hacerle perdonar por su susceptible tía todas las visitas que no le había hecho. Roberto aquí, pero si ni siquiera me ha puesto 2 líneas, creo que no le he visto desde Balbec. Está tan ocupado, tiene tanto que hacer, dijo la señora de Marsantes. Una imperceptible sonrisa hizo ondular las pestañas de la señora de Guermantes, que miró el círculo que con la punta de su sombrilla trazaba en la alfombra. Cada vez que el duque había abandonado demasiado abiertamente a su mujer, la señora de Marsantes había abrazado ostensiblemente, en contra de su propio hermano, la causa de su cuñada. Esta guardaba de esa protección un recuerdo reconocido y rencoroso, y sólo a medias le molestaban las calaveradas de Roberto. En ese momento, abriéndose de nuevo la puerta, entró éste. «Hombre, en hablando de Saint-Loup», dijo la señora de Guermantes. La señora de Marsantes, que estaba de espaldas a la puerta, no había visto entrar a su hijo. Cuando se dio cuenta de su llegada, la alegría batió en aquella madre, verdaderamente como un aletazo. El cuerpo de la señora de Marsantes se irguió a medias, su semblante palpitó y ponía en Roberto unos ojos maravillados. «¿Cómo has venido? ¡Qué felicidad! ¡Qué sorpresa!». «Ah, en hablando de Saint-Loup, ya comprendo», dijo el diplomático belga, riéndose a carcajadas. «Es delicioso», replicó secamente la señora de Guermantes, que detestaba los juegos de palabras, y si había arriesgado era solamente como burlándose de sí misma. «Hola, Roberto», dijo. «Así se olvida la tía». Charlaron juntos un instante, sin duda acerca de mí, porque mientras Saint-Loup se acercaba a su madre, la señora de Guermantes se volvió hacia mí. «Buenas tardes, ¿cómo está usted?»,
me dijo. Dejó llover sobre mí la luz de su mirada azul. Vaciló un instante, desplegó y tendió el tallo de su brazo, inclinó hacia adelante su cuerpo, que volvió a erguirse rápidamente hacia atrás, como un arbusto que se ha tendido y que, al dejarlo libre, vuelve a su posición natural. Así operaba bajo el fuego de las miradas de Saint-Loup, que la observaba y hacía a distancia esfuerzos desesperados por conseguir un poco más aún de su tía. Temiendo que la conversación decayese, vino a alimentarla y respondió por mí. No se encuentra muy bien, está un poco cansado, por lo demás. ¿Acaso se encontrase mejor si te viese más a menudo? Porque no te he de ocultar que le gusta mucho verte. Ah, es muy amable, dijo la señora de Guermantes en un tono voluntariamente trivial, como si yo le hubiese llevado su abrigo. Me siento muy halagada. Mira, me voy un poco junto a mi madre. Te dejo mi silla, me dijo Saint-Loup, obligándome así a sentarme al lado de su tía. Callamos los dos. ¿Lo ve usted algunas veces por la mañana? Me dijo ella como si fuese una novedad que me hubiese hecho saber y como si yo no lo viese a ella. Eso sienta muy bien a la salud. Oriana, dijo a media voz la señora de Marsantes, decía usted que iba a ver a la señora de San Ferreol. ¿Sería usted tan amable que le dijese que no me espere a cenar? Me quedaré en casa, ya que tengo aquí a Roberto. Incluso, si me atreviera, le pediría a usted que dijese al pasar por casa que compren enseguida de esos cigarros que le gustan a Roberto. Se llaman Coronas, no hay otros. Roberto se acercó. Había oído únicamente el nombre de la señora de San Ferreol. ¿Quién es esa señora de San Ferreol? Preguntó en un tono de extrañeza y de decisión, porque afectaba ignorar todo lo que concernía al gran mundo. Pero bueno, querido, sabes perfectamente, dijo su madre, que es la hermana de los Vermandois. Fue la que te regaló aquel juego de billar tan bonito y que tanto te gustaba. ¿Cómo? ¿Es la hermana de Vermandois? No tenía la menor idea de ello. Ah, mi familia es estupenda, dijo, volviéndose a medias hacia mí y adoptando sin darse cuenta de ello las entonaciones de Bloch, del mismo modo que se apropiaba sus ideas. Conoce una gente inaudita, una gente que se llama sobre poco más o menos Saint-Ferreol, recalcando la última consonante de cada palabra. Va a los bailes, se pasea en Victoria, lleva una existencia fabulosa. Es prodigioso. La señora de Guermantes hizo con la garganta ese ruido ligero, breve y fuerte, como de una sonrisa que uno se traga y que estaba destinado a demostrar que tomaba parte, en la medida en que el parentesco la obligaba a ello, en el ingenio de su sobrino. En esto anunciaron que el príncipe de Faldenheim, Mustenburg-Weingen, enviaba a decir al señor de Norpois que acababa de llegar. Vaya usted a buscarlo, caballero, dijo la señora de Villeparissy al viejo embajador, que se precipitó al encuentro del primer ministro alemán. Pero la marquesa volvió a llamarle. Espere usted, caballero, ¿debo enseñarle la miniatura de la emperatriz Carlota? Ah, me figuro que le encantará, dijo el embajador en tono convencido y como si envidiase al afortunado ministro por el favor que le esperaba. Ah, ya sé que es muy sensato, dijo la señora de Marsantes, y eso es tan raro en los extranjeros, pero estoy bien informada, es el antisemitismo en persona. El nombre del príncipe conservaba en la franqueza con que sus primeras sílabas eran, como se dice en música, atacadas, y en la tartajeante repetición que las escandía, el impulso, la ingenuidad amanerada de pesadas delicadezas germánicas proyectadas como ramajes verdeantes sobre el Heim de esmalte azul oscuro que desplegaba el misticismo de una vidriera renana tras los dorados pálidos y finalmente cincelados del siglo XVIII alemán. Este nombre contenía entre los diversos de los que estaba formado el de una pequeña ciudad balneario alemana, a donde de muy niño había ido yo con mi abuela, al pie de una montaña honrada por los paseos de Goethe y de unos viñedos cuyos caldos ilustres, de un nombre compuesto y resonante como los epítetos que Homero da a sus héroes, bebíamos en el Kurhorf. Así, apenas hube oído pronunciar el nombre del príncipe cuando, antes de haberme acordado de la estación termal, me pareció que disminuía, que se impregnaba de humanidad, que encontraba suficientemente grande para él un pequeño lugar que en mi memoria, a la que se adhirió familiar, vulgar, pintoresco, sabroso, ligero, con no sé qué de autorizado, de prescrito. Más aún,
Al explicar al señor de Guermantes quién era el príncipe, citó algunos de sus títulos y reconocí el nombre de una ciudad atravesada por el río, por donde todas las tardes, acabada la cura, me paseaba en barca, vendiendo nubes de mosquitos, y en el de unos bosques suficientemente lejanos para que el médico no me hubiera permitido ir hasta él de paseo. Y, en efecto, era comprensible que el poder feudal del señor se extendiese hasta los lugares circunvecinos y asociase de nuevo en la enumeración de sus títulos los nombres que podían leerse unos al lado de otros en un mapa. Así, bajo la visera del príncipe del Sacro Imperio y del escudo de Franconia, lo que vi fue la faz de una tierra que herida en que se había detenido a menudo para mí los rayos del sol de las 6, por lo menos antes de que el príncipe Rengrave y el elector palatino hubiesen entrado. Porque a los pocos instantes supe que los espectros que sacaba de la selva y del río, poblados de gnomos y de ondinas, de la montaña encantada en que se alza el viejo burgo que guarda el recuerdo de Lutero y de Luis el Germánico, los utilizaba él para tener 5 automóviles Charron, un hotel en París y otro en Londres, un palco los lunes en la ópera y otro en los martes de los franceses. No me parecía, y él mismo no parecía creerlo, que se diferenciase de otros hombres de la misma posición y de la misma edad, dotados de un origen menos poético. Tenía su misma cultura, su mismo ideal, se alegraba de su rango, solamente por las ventajas que le confería, y no tenía más que una ambición en la vida, la de ser elegido miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, por cuya razón había venido a casa de la señora de Villeparisis. Si él, cuya mujer estaba al frente del cotarro más cerrado de Berlín, había solicitado ser presentado en casa de la marquesa, no era porque en el primer momento hubiera sentido deseos de semejante cosa. Roído desde hacía años por esa ambición de entrar en el instituto, nunca había podido, desgraciadamente, ver subir a más de 5 el número de los académicos que estaban dispuestos a votarle. Sabía que el señor de Norpois disponía él solo de una decena de votos, por lo menos a los que era capaz, gracias a hábiles transacciones, de añadir otros. Así, el príncipe que le había conocido cuando los dos eran embajadores en Rusia, había ido a verle y había hecho cuanto había podido por conciliárselo, pero en vano había multiplicado las amabilidades, en vano había hecho obtener al marqués condecoraciones rusas y que le citasen en artículos de política extranjera. Se había encontrado frente a un ingrato, un hombre para quien todas las atenciones parecía como si no contasen, que no había hecho avanzar ni un paso su candidatura, que ni siquiera le había prometido su voto. Claro está que el señor de Norpois le recibía con extremada urbanidad, que ni aún quería que se molestase y se tomara el trabajo de ir hasta su puerta, que iba en persona al hotel del príncipe y cuando el caballero teutónico había lanzado «Me gustaría mucho ser colega de usted», respondía en tono convencido «Ah, sería muy feliz con ello». Y sin duda que un ingenuo, un doctor Cottard, si hubiera dicho, vamos a ver, está aquí en mi casa, ha sido él quien se ha empeñado en venir, porque me considera como un personaje más importante que él. Me dice que sería feliz con que yo fuese de la academia. Así como así, las palabras tienen un sentido. ¿Qué diablo? Indudablemente, si no me propone que votará por mí es porque no piensa en ello. Habla demasiado de mi gran poder. Debe de creer que las alondras me caen asadas del cielo, que tengo tantos votos como quiero, y por eso no me ofrece el suyo, pero no tengo más que ponerle entre la espada y la pared, aquí, entre los dos, y decirle, bueno, vote usted por mí, y se verá obligado a hacerlo. Pero el príncipe Fahrenheit no era ningún ingenuo, era lo que el doctor Cottard hubiera llamado un agudo diplomático, y sabía que el señor de Norpois no lo era menos, ni hombre que no hubiera caído por sí mismo en la cuenta de que podría hacerse agradable a un candidato con votarle. El príncipe, en sus embajadas y como ministro de negocios extranjeros, había celebrado por su país, en lugar de ser, como ahora, por cuenta propia, conversaciones de esas en que se sabe de antemano hasta dónde se quiere llegar y lo que no le harán decir a uno. No ignoraba que en lenguaje diplomático charlar quiere decir ofrecer, y por eso había hecho que el señor de Norpois recibiese el cordón de San Andrés, pero
Si hubiera tenido que dar cuenta a su gobierno de la conversación que había sostenido después de esto con el señor de Norpois, hubiera tenido que enunciar en su despacho: he comprendido que había ido por mal camino, porque desde el momento en que había empezado a hablar de nuevo del instituto, el señor de Norpois le había repetido: me gustaría mucho, mucho, por mis colegas. Creo que deben de sentirse realmente honrados con que usted haya pensado en ellos. Es una candidatura interesantísima, un poco fuera de nuestros usos. Como usted sabe, la academia es muy rutinaria. Se asusta de todo lo que suena un poco a nuevo. Personalmente la censuro por ello. ¿Cuántas veces me ha ocurrido dejárselo entender a mis colegas? No sé, incluso, Dios me lo perdone, si no ha salido alguna vez de mis labios el calificativo de rancios. Había añadido con una sonrisa escandalizada, a media voz, casi en una parte, como en un efecto de teatro, lanzando al príncipe una mirada rápida y oblicua de sus ojos azules, como un actor veterano que quiere juzgar de su efecto. Como usted comprende, príncipe, yo no quisiera dejar que una personalidad tan eminente como la suya se embarcase en una partida perdida de antemano. Mientras las ideas de mis colegas sigan siendo tan atrasadas, estimo que lo sensato es abstenerse. Créame usted, por lo demás, que si yo viese alguna vez un espíritu un poco más nuevo, un poco más vivo dibujarse en ese colegio que tiende a convertirse en una necrópolis, si diese por descontada alguna coyuntura posible para usted, sería el primero en advertirle de ello. El cordón de San Andrés es un error, pensó el príncipe. Las negociaciones no han adelantado ni un paso. No es eso lo que él quería. No he puesto la mano en la llave que hacía falta. Era una forma de razonamiento de que el señor de Norpois, formado en la misma escuela que el príncipe, hubiera sido capaz. Podía uno burlarse de la pedantesca simpleza con que los diplomáticos a lo Norpois se extasían ante una frase oficial, punto menos que insignificante, pero su puerilidad tiene su contrapartida. Los diplomáticos saben que en la balanza que asegura ese equilibrio europeo, o cualquier otro que se llama la paz, los buenos sentimientos, los discursos hermosos, las súplicas pesan muy poco, y que el peso decisivo, el verdadero, las determinaciones, consiste en otra cosa, en la posibilidad que el adversario tiene, si es bastante fuerte, o que no tiene, de satisfacer por medio de un trueque un deseo. El señor de Norpois, el príncipe Bon, habían tenido que vérselas a menudo con este orden de verdades, que una persona enteramente desinteresada como mi abuela, por ejemplo, no hubiera comprendido. Encargado de negocios en los países con que habíamos estado a 2 dedos de estar en guerra, el señor de Norpois, ansioso por el sesgo que iban a tomar los acontecimientos, sabía perfectamente que no se lo indicarían con la palabra paz o con la palabra guerra, sino con otra, trivial en apariencia, terrible o bendita, y que el diplomático con ayuda de su clave sabría leer inmediatamente, y a la que, para poner a salvo la dignidad de Francia, respondería con otra palabra igualmente trivial, pero bajo la cual vería enseguida el ministro de la nación enemiga: guerra. E incluso, conforme a una costumbre antigua, análoga a la que daba a la primera aproximación de dos seres prometidos el uno al otro la forma de una entrevista fortuita en una representación del teatro del gimnasio, el diálogo en que el destino dictase la palabra guerra o la palabra paz, no se había celebrado generalmente en el despacho del ministro, sino en el banco de un Kurgarten, a que iban tanto el ministro como el señor de Norpois a unas fuentes termales, a beber en el manantial unos vasitos de alguna agua curativa. Obedeciendo a modo de convención tácita, se encontraban a la hora de la cura, daban juntos primeramente algunos pasos de un paseo que, bajo su apariencia benigna, sabían los dos interlocutores tan trágico como una orden de movilización. Ahora bien, en un asunto privado, como era esta presentación al instituto, el príncipe había utilizado el mismo sistema de inducción de que había hecho uso en su carrera, el mismo método de lectura a través de los símbolos superpuestos, y evidentemente no puede pretenderse que mi abuela y sus raros semejantes hubiesen sido los únicos que ignorasen este linaje de cálculos. En parte, el tipo medio de la humanidad que ejerce profesiones señaladas de antemano llega por su falta de intuición a la misma ignorancia que mi abuela debía a su elevado desinterés. A menudo hay que descender hasta los seres, hombres o mujeres sostenidos por otros, para tener que buscar el móvil de la acción o de las palabras en apariencia más inocentes, en el interés, en la necesidad de vivir.
qué hombre hay que no sepa que cuando una mujer a quien va a pagar le dice no hablemos de dinero, esta frase debe ser estimada, como se dice en música, como una medida de silencio, y que si ella más tarde le declara me has hecho sufrir demasiado, me has ocultado a menudo la verdad, estoy harta, debe interpretarlo, otro protector le ofrece más. Y aún esto no es más que el lenguaje de una cocota bastante próxima a las mujeres del mundo. Los apaches nos proporcionan ejemplos más palmarios, pero el señor de Norpois y el príncipe alemán, si los apaches les eran desconocidos, se habían avezado a vivir en el mismo plano que las naciones, que son también, a despecho de su grandeza, seres de egoísmo y de astucia, que sólo es posible domar con la fuerza, con la consideración de su interés, que puede llevarles hasta el asesinato. Un asesinato simbólico, también a menudo, ya que la simple vacilación en batirse o la negativa a batirse pueden significar para una nación perecer. Pero, como todo esto no se dice en los libros amarillos y además el pueblo es por su gusto pacifista, si es guerrero es instintivamente por odio, por rencor, no por las razones que han decidido a los jefes de Estado advertidos por los Norpois. Al invierno siguiente el príncipe estuvo muy enfermo, se curó, pero su corazón quedó irremediablemente herido. Diablo, se dijo, no hay tiempo que perder en lo del instituto porque como me demore mucho me expongo a morirme antes que me nombren. Sería realmente desagradable. Hizo un estudio sobre la política de estos últimos 20 años para la Revue de Deux Mondes y se expresó en él, en varios pasajes, en términos más halagüeños respecto al señor de Norpois. Este fue a verle y le dio las gracias. Añadió que no sabía cómo expresarle su gratitud. El príncipe se dijo, como quien acaba de probar otra llave en una cerradura, tampoco es esta. Y sintiendo un ligero ahogo al acompañar al señor de Norpois hasta la puerta, pensó, de montre, estos mozos van a dejarme reventar antes de hacerme entrar. Apresurémonos. Aquella misma tarde encontró al señor de Norpois en la ópera. Mi querido embajador, le dijo, esta mañana me decía usted que no sabía cómo demostrarme su agradecimiento. Es exagerar mucho, porque no tiene usted nada que agradecerme, pero voy a tener la indelicadeza de tomarle la palabra. El señor de Norpois no estimaba el tacto del príncipe menos que éste el suyo. Comprendió inmediatamente que no era una petición lo que iba a dirigirle el príncipe de Faldenheim, sino una oferta, y con una afabilidad sonriente se dispuso a escucharle. Verá usted, le voy a parecer indiscretísimo. Hay dos personas a las que estoy muy unido y de manera completamente diferente, como va usted a comprender, y que desde hace algún tiempo se han instalado en París, donde piensan vivir desde ahora. Mi mujer y la gran duquesa Jeanne van a dar algunas comidas, especialmente en honor del rey y de la reina de Inglaterra, y hubiera sido su sueño poder ofrecer a sus invitados la presencia de una persona por quien, sin conocerla, sientan ambas una gran admiración. Confieso que no sabía cómo arreglármelas para satisfacer su deseo, cuando supe, hace un momento, gracias a la mayor de las casualidades, que usted conocía a esa persona. Sé que hace una vida muy retirada, que solo quiere ver a muy poca gente. Happy feo. Pero si usted me da su apoyo, con la benevolencia que usted me muestra, seguro estoy de que ella consentirá en que usted me presentase en su casa y que yo le transmitiese el deseo de la gran duquesa y de la princesa. Quizás consintiera en ir a almorzar con la reina de Inglaterra y quién sabe, si no le aburrimos demasiado, en pasar con nosotros las vacaciones de Pascuas en Bellevue, en casa de la gran duquesa Jeanne. Esa persona se llama la marquesa de Villeparisis. Confieso que la esperanza de llegar a ser uno de los que frecuenten un centro de espiritualidad como ese me consolaría, haría que afrontase sin pesadumbre la perspectiva de tener que renunciar a presentarme al instituto. También en su casa hay comercio de inteligencia y de sutiles conversaciones. El príncipe se dio cuenta, con un sentimiento de placer inefable, que la cerradura ya no se resistía y que por fin entraba en ella esta llave. La opción es harto inútil, querido príncipe, respondió el señor de Norpois. Nada hay que esté más de acuerdo con el instituto que el salón de que usted habla, y que es un verdadero plantel de académicos. Transmitiré su petición a la señora marquesa de Villeparisis. Se sentirá seguramente halagada por ella. En cuanto a ir a almorzar a casa de ustedes, sale muy poco y acaso sea más difícil, pero yo le presentaré y usted mismo defenderá su causa.
Sobre todo, no hay que renunciar a la academia. Almuerzo, precisamente, de mañana en 15 días, para ir luego con él a una sesión importante en casa del héroe Boileau, sin el cual no puede hacerse ninguna elección. Yo había dejado caer ya en presencia suya el nombre de usted, que, naturalmente, conoce a maravilla. Había formulado ciertas objeciones, pero ocurre que necesita del apoyo de mi grupo para la elección próxima, y tengo la intención de volver a la carga. Le diré con toda franqueza los lazos realmente cordiales que nos unen. No le ocultaré que, si usted se presentase, yo pediría a todos mis amigos que le votaran. El príncipe lanzó un profundo suspiro de alivio, y ya sabe él que a mí no me faltan amigos. Creo que si llegase a asegurarme su concurso, las probabilidades con que usted podría contar llegarían a ser muy serias. Vaya usted esta tarde a la casa de la señora de Villeparisis. Yo haré de introductor y podré darle a usted cuenta de mi conversación de por la mañana. Así había sido traído el príncipe de Faldenheim a venir a ver a la señora de Villeparisis. Mi profunda desilusión fue cuando habló. Yo no había pensado en que si una época tiene rasgos particulares y generales más acusados que una nacionalidad, de suerte que un diccionario ilustrado en que se da hasta el retrato auténtico de Minerva Leibniz con su peluca y su gorguera se diferencia poco de Marivaux o de Samuel Bernard. Una nacionalidad tiene rasgos peculiares más vigorosos que los de una casta. Ahora bien, tales rasgos se tradujeron en presencia mía, no en un discurso en que creía yo de antemano que oiría el roce de los elfos y la danza de los coatlis, sino en una transposición que no certificaba menos este poético origen, el hecho de que, al iniciarse, menudo, rubicundo y panzudo ante la señora de Villeparisis, el Ringgrave le dijo: «Buenos días, señora marquesa», con el mismo acento que un portero alsaciano. «¿No quiere usted que le traiga una taza de té, un poco de tarta? Está muy buena», me dijo la señora Guermantes, deseosa de haber tenido para conmigo toda la amabilidad posible. «Hago los honores de esta casa como si fuera la mía», añadió en un tono irónico que daba un viso un tanto gutural a su voz, como si hubiera ahogado una risa ronca. «Caballero», dijo la señora de Villeparisis al señor de Norpois, «¿cree usted que tendrá pronto algo que decirle al príncipe a propósito de la academia?». La señora de Guermantes bajó los ojos, hizo describir un cuarto de círculo a su muñeca para mirar a la otra. «Ah, Dios mío, ya es tiempo de que diga adiós a mi tía, si he de pasarme por casa de la señora de Saint-Farol y ceno en la de la señora de Leroy». Y se levantó sin decirme adiós. Acababa de ver a la señora de Swann, que pareció bastante cortada al encontrarse conmigo. Recordaba sin duda que ella antes que nadie me había dicho que estaba convencida de la inocencia de Dreyfus. «No quiero que me presente mi madre a la señora de Swann», me dijo Saint-Loup. «Es una pécora vieja. Su marido es judío y ella se nos viene con su nacionalismo. Hombre, aquí está mi tío Palamedes». La presencia de la señora de Swann tenía para mí un interés particular, debido a un hecho que se había producido días antes y que es necesario relatar, a causa de las consecuencias que había de tener mucho más tarde, y que seguirán en sus detalles cuando haya llegado el momento. Días antes, pues, de esta visita había recibido yo una que no esperaba ni por asomo, la de Carlos Morel, hijo desconocido para mí de la antigua ayuda de cámara de mi tío abuelo. Este tío abuelo, aquel en cuya casa había visto yo a la dama de Rosa, había muerto el año antes. Su ayuda de cámara había manifestado en varias ocasiones su intención de venir a verme. Yo no sabía el objeto de su visita, pero le hubiera recibido gustoso, porque había sabido por Francisca que había conservado un verdadero culto a la memoria de mi tío y emprendía a cada paso la peregrinación al cementerio. Pero, obligado a irse a cuidar a su tierra y contando con que tendría que pasar en ella mucho tiempo, delegaba cerca de mí en su hijo. Quedé sorprendido al ver entrar un guapo mozo de 18 años, vestido con más riqueza que gusto, pero que sin embargo parecía cualquier cosa menos ayuda de cámara. Por lo demás, desde el primer momento se afanó en cortar las amarras con la domesticidad de que salía, haciéndome saber con una sonrisa satisfecha que era primer premio del conservatorio. El objeto de su visita era este. Su padre, entre los recuerdos de mi tío Adolfo, había puesto a un lado algunos que había considerado inconveniente enviar a mis padres, pero que a lo que pensaba eran como para interesar a un joven de mis años.
Eran fotografías de actrices célebres, de las grandes cocottes que mi tío había conocido, las últimas imágenes de aquella vida de viejo verde que le separaba por medio de un compartimiento estanco de su vida familiar. Mientras que Morel, el mozo, me las enseñaba, me di cuenta de que se esforzaba por hablarme como a un igual. Cuidaba de tratarme de usted y me llamaba señor las menos veces que podía. Era el suyo el placer de un hombre cuyo padre no empleaba nunca, al dirigirse a mis parientes, más que la tercera persona. Casi todas las fotografías ostentaban una dedicatoria como a mi mejor amigo. Una actriz más ingrata y más avisada había escrito al mejor de los amigos, lo cual le permitía, según me han asegurado, decir que mi tío no era, ni mucho menos, su mejor amigo, sino el que le había prestado más servicios de escasa cuantía, el amigo de quien se servía a ella, un hombre excelente, poco menos que un viejo estúpido. En vano había tratado Morel, el joven, de evadirse de sus orígenes. Se daba uno cuenta de que la sombra de mi tío Adolfo, venerable y desmesurada a los ojos de la antigua ayuda de cámara, no había dejado de cernerse, sagrada casi, sobre la infancia y la juventud del hijo. Mientras yo miraba las fotografías, Carlos Morel examinaba mi habitación y como yo buscase dónde podría guardarlas, pero ¿cómo es? Me dijo, con un tono en que no tenía necesidad de expresarse el reproche, hasta tal punto estaba en las palabras mismas que no veo ni una sola de su tío en su cuarto. Sentí que el rubor me subía a la cara y balbuceé, es que me parece que no tengo ninguna. ¿Cómo? ¿No tiene usted ninguna fotografía de su tío Adolfo que le quería tanto? Yo le mandaré una, que tomaré del montón de ellas de mi padre y espero que la ponga usted en un sitio de honor, encima de esa cómoda que ha heredado usted de su tío. La verdad es que, como yo no tenía ni siquiera una fotografía de mi padre ni de mi madre en mi cuarto, nada tenía de extraño que no se encontrase en él ninguna de mi tío Adolfo. Pero no era difícil adivinar que para Morel, que había enseñado esta manera de ver a su hijo, mi tío, era el personaje importante de la familia del cual recibían mis padres no más que un brillo aminorado. Yo gozaba de mayor favor porque mi tío decía todos los días que yo había de ser algo así como un Racine, como un Belivel, y Morel me consideraba punto menos que como un hijo adoptivo, como una criatura de elección de mi tío. Pronto me di cuenta de que el hijo de Morel era muy arribista. Así ese día me preguntó por qué tenía un poco de compositor y era capaz de poner música a unos versos, si no conocería yo a algún poeta que ocupase una posición importante en el mundo aristocrático. Le cité uno, no conocía las obras de tal poeta ni había oído nunca su nombre, de que tomó nota, pero el caso es que poco después supe que había escrito a ese mismo poeta para decirle que, siendo admirador fanático de sus obras, había puesto música a uno de sus sonetos y se tendría por dichoso si el libretista hacía dar una audición del mismo en casa de la condesa D. Era ir un tanto a prisa y desenmascarar sus planes. El poeta ofendido no contestó. Por lo demás, Carlos Morel parecía tener al lado de la ambición una viva inclinación hacia realidades más concretas. Se había fijado en el patio, en la sobrina de Julien, mientras ésta cosía un chaleco, y aunque no me dijo sino que necesitaba un chaleco de fantasía, me di cuenta de que la muchacha le había producido honda impresión. No vaciló en pedirme que bajase con él y lo presentase, pero no como si estuviese en relación con su familia, ya me entiende usted, cuento con su discreción por lo que se refiere a mi padre. Digo usted tan solo que soy un gran artista amigo suyo, como usted comprende, hay que hacer buena impresión a los comerciantes. Aunque me hubiese insinuado que, como no le conocía suficientemente para llamarle, cosa que él comprendía, mi querido amigo, podía decirle delante de la muchacha algo así como, no, querido maestro, evidentemente, aunque, pero, en fin, si le parece a usted, mi querido gran artista, evité en el chiscón calificarle como hubiera dicho Saint-Simon y me contenté con responder a sus usted con otros usted. Descubrió entre unas cuantas piezas de terciopelo una de rojo más vivo y tan chillón que, a pesar del mal gusto que tenía, nunca pudo más adelante ponerse aquel chaleco. La muchacha volvió a ponerse a trabajar con dos de sus aprendizas, pero a mí me pareció que la impresión había sido recíproca y que Carlos Morel, a quien ella creyó de su mundo, más elegante, sencillamente y más rico, le había gustado singularmente.
Como me había extrañado mucho encontrar entre las fotografías que me enviaba su padre una de retrato de Miss Scripin, es decir, de Odette, pintado por Elzir, le dije a Carlos Morel, mientras le acompañaba hasta la puerta cochera: me temo que no va a poder usted informarme. ¿Es que conocía mucho mi tía a esa señora? No veo en qué época de la vida de mi tío puedo situarla, y es cosa que me interesa mucho por el señor Swann. Precisamente se me olvidaba decirle a usted que mi padre me había recomendado que le llamase la atención acerca de esa señora. En efecto, esa de Mondain almorzaba en casa de su tío la última vez que usted la vio. Mi padre no sabía a ciencia cierta si podía hacerle pasar a usted. Parece ser que a usted le había gustado mucho aquella mujer ligera y que esperaba volver a verle, pero precisamente en ese momento surgió el enfado entre la familia, por lo que me ha dicho mi padre, y ya no volvió usted a ver nunca a su tío. En ese instante sonrió para decirle adiós desde lejos a la sobrina de Jupián. Esta tenía puesta en él la mirada y admiraba, sin duda, su rostro enjuto, de trazo regular, sus finos cabellos, sus ojos alegres. Yo, al estrecharle la mano, pensaba en la señora de Swann y me decía con asombro: tan separadas se parecían en mi recuerdo, que desde ahora en adelante tendría que identificarla como la dama de rosa. El señor de Charlus estuvo sentado bien pronto al lado de la señora de Swann. En todas las reuniones en que se encontraba, desdeñoso para con los hombres, cortejado por las mujeres, no tardaba en ir a agregarse a la más elegante, por cuya toilette se sentía como empenachado. La levita o el frac del varón le hacían asemejarse a esos retratos restaurados por un gran colorista, de un hombre de negro, pero que tiene cerca de sí, en una silla, una capa deslumbrante que va a vestirse para un baile de trajes. Este diálogo íntimo, generalmente con alguna alteza, procuraba al señor de Charlus distinciones de las que a él le gustaban. Tenía, por ejemplo, como consecuencia, que las amas de casa dejasen en una fiesta al varón ser el único que tuviera una silla ante sí, en una fila de señoras, mientras los demás hombres se apretujaban al fondo. Además, muy enfrascado a lo que parecía en contar, y en voz muy alta, historias divertidas a la hechizada dama, el señor de Charlus se hallaba dispensado de ir a saludar a las demás, y por ende de tener deberes que cumplir. Tras la barrera perfumada que formaba para él la belleza escogida, estaba aislado en medio de un salón, como en medio de una sala de espectáculos, en un palco, y cuando alguien venía a saludarle, a través, por decirlo así, de la belleza de su acompañante, era disculpable que respondiera brevísimamente y sin dejar de hablar a una mujer. Claro está que la señora de Swann no pertenecía precisamente a la categoría de las personas con quienes gustaba de lucirse en esta forma, pero el señor de Charlus hacía profesión de admiración hacia ella, de amistad respecto de Swann. Sabía que a ella le halagaría su solicitud y a su vez se sentía lisonjeado por haberse comprometido por la criatura más bonita de cuantas se encontraban en el salón. La señora de Villeparisis, por lo demás, solo a medias estaba satisfecha de recibir la visita del señor de Charlus. Este, aunque encontraba grandes defectos a su tía, la quería mucho, pero a ratos, hostigado por la cólera, por imaginarios motivos de queja, le dirigía sin resistir a sus impulsos cartas de extremada violencia, en las que sacaba a relucir cosas insignificantes en las que hasta entonces parecía no haber reparado. Entre otros ejemplos puedo citar este hecho, porque mi estancia en Balbec me puso al corriente de ello. La señora de Villeparisis, con el temor de no haber llevado consigo suficiente dinero para poder prolongar su veraneo en Balbec, y como no le gustaba, porque era avara y temía los gastos superfluos, hacer venir dinero de París, había hecho que le prestase 3000 francos el señor de Charlus. Este, un mes más tarde, disgustado con su tía por una razón insignificante, se los reclamó por giro telegráfico. Recibió 2990 francos y pico. Al ver a su tía algunos días después en París y charlando amistosamente con ella, le hizo observar con mucha suavidad el error cometido por el banco encargado del envío. «Es que no hay tal error», repuso la señora de Villeparisis. «El giro telegráfico cuesta 6 francos 75 céntimos». «Ah, si se trata de cosa hecha adrede, está bien», explicó el señor de Charlus. «Se lo había dicho a usted solamente por si no lo sabía.
porque en ese caso, si el banco hubiera procedido de la misma forma con personas menos allegadas a usted que yo, la cosa hubiera podido ser para usted una contrariedad. No, 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 no hay ningún error. En el fondo, tiene usted perfecta razón, concluyó jovialmente el señor de Charlus, besando cariñosamente la mano de su tía. En efecto, no le dirigía el menor reproche y sonreía únicamente ante su conminera tacañería, pero, algún tiempo después, creyendo que su tía en un asunto de familia había querido burlarle y armar toda una conjura contra él, como ella se atrincheraba bastante neciamente detrás de los hombres de negocios con quienes, precisamente, había sospechado que él estaba aliada en contra suya, le había escrito una carta desbordante de furor y de insolencia. No me contentaré con vengarme, añadía a modo de postdata. He de ponerla a usted en ridículo. Desde mañana voy a contarle a todo el mundo la historia del giro telegráfico y de los 6 francos con 75 céntimos con que se me ha quedado usted de los 3000 que yo le había prestado. La desacreditaré. En lugar de esto había ido a la mañana siguiente a pedirle perdón a su tía, la de Villeparisis, arrepentido de una carta que había cosas verdaderamente espantosas, en que había cosas verdaderamente espantosas. Por lo demás, ¿a quién hubiera podido hacer saber la historia del giro telegráfico? Como lo que quería no era venganza, sino una reconciliación sincera, ahora es cuando hubiese callado la historia del giro, pero antes la había contado en todas partes. Aun estando como estaba muy a bien con su tía, le había contado sin mala intención, por hacer reír y porque era la indiscreción en persona. La había contado, pero sin que la señora de Villeparisis lo supiese. Así es que, al enterarse por su carta de que se proponía desacreditarla divulgando una circunstancia en que le había declarado a ella misma que había obrado bien, la señora de Villeparisis había pensado que su sobrino la había engañado entonces y que mentía al fingir quererla. Todo esto se había aplacado, pero ninguno de los dos sabía exactamente la opinión que el otro tenía de él. Evidentemente se trataba aquí de un caso de desavenencias intermitentes un tanto particular.